Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Brújula Política. Este viernes, con un poquito de frío, pero como siempre, con el calor de su abrazo, estamos aquí para tratar uno de los temas que realmente ha puesto al país de cabeza: los despidos intempestivos que se han realizado a nivel de todo el país en base a una nueva ley, aprobada por la Asamblea, que por supuesto, una ley que fue enviada de manera urgente por el presidente Daniel Noboa. Vamos a conocer un poco más a detalle todo lo que es en sí la ley, el proceso, cómo se está realizando, es el correcto, es el incorrecto, qué nos espera, qué pasa con el servidor público, dónde quedaron los derechos y mucho más con relación a este tema. Bien acompañados, por supuesto, con el abogado constitucionalista Diego Coca, que el día de hoy nos acompaña. En un momentito vamos a darle la bienvenida, pero primero, por favor, con el permiso de todos ustedes, quiero dar la más cordial bienvenida y el agradecimiento profundo a quienes nos permiten llegar hasta sus hogares. Y por supuesto, como siempre, empezamos con Fogán, un lugar donde se vive, se siente la tradición de ir y compartir en familia. Y unos platos que, para qué le cuento, exquisitos. Pero ahí no solamente vamos a degustar de deliciosos platos, sino también a vivir esos momentos y a festejar esos momentos de alegría, como fueron las graduaciones, como son el tema de los matrimonios, los 15 años y un sinnúmero más de festejos que lo puede hacer, reservando los espacios exactos que usted necesita. ¿Dónde está ubicado Fogán? Obviamente está ubicado en la avenida Cuenca y Paraguay. Recuerde, si quiere hacer sus reservas, solo tiene que llamar al 099-022-5194. Fogán Restobar, sabor de verdad, sabor de aquí. Y ahora, como estamos en vacaciones, para tener a los pequeñuelos contentos y felices en casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a acudir a Green Frost, uno de los helados tan pero tan saludable que ni siquiera lo parece, porque tiene color, tiene textura, tiene un sabor espectacular, pero en realidad es uno de los más saludables. Usted va y pide sus toppings, que pueden ser fruta, y para los peques también pueden ser golosinas. Solamente vaya y decida cómo quiere el día de hoy consentirse, y no importa la hora, porque ese helado es perfecto para cualquier momento. Green Frost usted los encuentra en dos ubicaciones aquí en Tulcán, en el Boulevard de Tulcán, en la avenida Ventimilla y Universitaria, y también en la calle Bolivia, entre Coral y Sucre. Ahora, si prefiere disfrutarlo en casa para mantener a los niños ocupados, pero en casa, puede solicitarlos también a domicilio al 099-350-5916. Green Frost. Tan bueno, pero tan bueno que no parece saludable. Estamos en vacaciones y es justo y es necesario revisar que nuestro auto esté en perfectas condiciones. No podemos salir de casa, no podemos irnos de paseo. Es más, no podemos ni siquiera dar la vuelta a la manzana si no revisamos que nuestro vehículo esté en óptimas condiciones. ¿Pero cómo lo hacemos? Fácil, donde su amigo de confianza, Injecar. Ellos se preocuparán de darle un mantenimiento total a su vehículo y garantizarle que usted y su familia, por supuesto, salgan y lleguen de regreso a casa totalmente bien. Injecar, porque cuidar tu carro es cuidar tu camino y cuidar a tu familia. Ellos están ubicados en la avenida Chile y Olmedo, en la esquinita, ahí los encuentra. Si desea hacer alguna pregunta, tomar un turno, por favor llámeles al 062-985-171 o al 098-071-4068. Recuerde que los números los tiene aquí abajo en pantalla para que no se me olvide. Y bueno, seguimos ahora en estas vacaciones. Si usted está en casa y quiere hacer unos centavitos por ahí, cualquier dolarcito no nos cae de más, ya sabe que usted puede contar con Maker Pronósticos Deportivos. Hay quienes ven el fútbol y quienes lo viven. Si tú también estás entre ellos, por favor, Maker es el lugar correcto. Maker Pronósticos Deportivos. Ven, conoce un poco más y gana, porque aquí lo único que hacemos es satisfacer tu gusto y darte la opción de hacer unos centavitos desde casa. Ellos están ubicados en la avenida Manabí y Guatemala, juntito al comando de la Policía Nacional. Make tu juego, tu pasión y por supuesto tu suerte. Y ya que estamos hablando de fútbol, recordemos que en vacaciones y también de forma permanente tenemos una escuela de fútbol que ya nos ha dado muchísimas alegrías y que está generando prácticamente esa nueva etapa de nuestros niños y los está formando como los mejores futbolistas
aquí en Tulcán y por qué no decirlo también en la provincia del Jach. Y ojo, el fútbol no es solamente para los niños, sino también para las niñas. Así que bienvenidos todos a esta escuela de fútbol independiente Tulcán. Ellos entrenan de 2 a 6 de la tarde aquí cerquita en el Colegio Bolívar. Recuerden que entrenan los lunes, los miércoles y viernes para que sus niños estén sanos y estén contentos haciendo deporte. Un deporte que es prácticamente global y que consagra a masas. Así que invitadísimos a formar parte de la escuela de fútbol independiente Tulcán. Y por supuesto, si queremos estar a la moda en estas vacaciones, ¿dónde vamos? Alguien me dice, por supuesto, Monshiner Boutique. No te vistas, exprésate. Nuestra ropa dice muchísimo de nosotros y en Monshiner encontramos absolutamente toda la ropa que está en tendencia. Así que en estas vacaciones no pases desapercibido. Ve y búscanos en Monshiner Boutique, donde estamos ubicados en la Sucre y 9 de octubre. Por favor, si tienes alguna pregunta, si quieres que te enviemos modelos de la ropa a tu WhatsApp, si quieres que seleccionar y que te enviemos a domicilio, solamente llámanos al 099-970-7875. Te repito la dirección, Sucre y 9 de octubre. Sucre y 9 de octubre, por favor, anótelo. Porque la moda es pasajera, pero el estilo es poder. Y cómo no agradecer también a quien hace posible que todo este programa llegue hasta sus hogares, como es Titán Producciones. Un momento puede durar segundos, pero una historia bien contada vive absolutamente para siempre. Fotografía, video, producción, absolutamente todo lo tiene con Brian Ortega en Titán Producciones. Si quiere agendar una sesión, por favor, hágalo al 099-754-5186. Ingrese a su perfil de Instagram y mire todos los resultados maravillosos que ha tenido hasta el día de hoy. Bueno, con esto terminamos con nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias por permitirnos seguir con este sueño, con este podcast que lo único que busca es hablarle a nuestra gente como se debe, de frente y con claridad, regalándoles prácticamente una hora donde usted puede opinar, puede preguntar y puede interactuar con nuestros invitados, porque para eso los invitamos, para que ellos les den a conocer en un lenguaje cierto, fuera de las formalidades, qué es lo que está pasando con nuestro país y cómo no preocuparnos cuando 5,000 dicen los medios, pero en realidad me contaban ayer que van a ser muchos más servidores públicos que están siendo despedidos. Para eso, como les dije, tengo el día de hoy como invitado a Diego Coca, abogado constitucionalista. Dieguito, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, gracias obviamente estar nuevamente por acá en este lindo espacio. Y claro, opinar un poco sobre lo que la sociedad un poco ha venido especulando, a veces genera mucha incertidumbre. A veces creo que demasiada información también en varios medios ha generado cierta desconcertación en la información y esto inclusive hasta desaciertos en el sector público. Tenemos funcionarios que han sido desvinculados de manera ilegal porque no existe otra calificación, pero es el desconocimiento de la norma. Sin embargo, claro, existe el tema de la disposición por parte del gobierno de optimizar el Estado a través justamente de esta nueva ley, de lo que pretende es fusionar los ministerios, reducir el tema de la meritocracia, buscar mecanismos que permitan darle mayor optimización al servicio público. En el concepto general, la norma tiene una muy buena estructura, pero habría que ir analizando punto por punto y saber exactamente cuáles son los pros, cuáles son los contras, y un poco para que la ciudadanía pueda tener la tranquilidad necesaria y en base a ciertas especulaciones también ir aterrizando, ¿no? Y esto en base ya al conocimiento de la ley, al revisar la norma, obviamente comenzamos a cambiar el criterio y sabemos que es una norma que le generaría cierto sector positivo a la sociedad, pero que también tiene ciertos componentes que podrían generar vulneraciones de derechos si es que no se lo sabe llevar de manera adecuada. Me encantaría saber si nuestros asambleístas, quienes dicen representarnos, al menos o leyeron la mitad de la ley para dar su voto, porque ojo, a quienes aprobaron, a quienes se abstuvieron, que es prácticamente como dar el voto a favor, y hay solo uno que votó en contra. Me encantaría tenerlos aquí, conversar con ellos, porque en realidad sí nos queda la duda, sobre todo cuando ya en las noticias, en los diferentes noticieros vemos que aquí en la provincia del Carchi también se ha dado por finalizado contratos a personas que realmente eran importantes en sus lugares de trabajo y donde hay que hacer hincapié, ¿no? En la provincia del Carchi tampoco es que existan muchas oportunidades de trabajo como para quitarnos aún más estas oportunidades que estaban beneficiando a muchas personas
en el tema, por ejemplo, salud, si así lo hablamos. Bueno, vamos, conversemos un poco entonces. ¿Qué dice la ley? ¿Qué se está cumpliendo? ¿Qué es lo que no se está cumpliendo? Empecemos. Sí, bueno, recordemos que primero este cuerpo legal, generado por el gobierno, una ley orgánica, que viendo desde el punto de vista del derecho, es una ley que está debidamente concebida, que ha pasado por el filtro de la Comisión de la Asamblea Legislativa, por el Pleno de la Asamblea Nacional y posteriormente el tema de los diferentes vetos. Habrá que ver qué pasa con la Corte Constitucional. Sin embargo, ya está básicamente en acción, llamémoslo así. Y esto lo que va a generar es que entendamos que esta norma no solamente es el tema de los servidores públicos, ¿no? Porque yo creo que es el tema polémico que se encuentra en la actualidad, pero lleva otro tema más, el tema de la contratación pública, el tema de CERCOP, el tema del Fondo Monetario. O sea, hay cosas y otros componentes de la norma que le hacen mucho amplia. Son alrededor de 43 páginas que tiene esta norma, que contempla muchos más, inclusive muchas supresiones de artículos, como el caso de la LUCEP, en la cual pues ha generado estos cambios radicales en el sector público, que creo que es el tema de enfoque. Entonces, aquí hay que comprender que las normativas en el Ecuador están generadas primero en pleno respeto a la Constitución del Ecuador. Creo que eso es de conocimiento público. La Constitución es nuestra máxima norma y creo que todos lo conocemos. Y seguido de la Constitución, el mismo artículo 424 establece que están los tratados y convenios internacionales, con el artículo 425, y de ahí las leyes orgánicas, leyes ordinarias y demás. Pero, si hablamos de jerarquías, también tenemos que conocer lo que son los principios y los derechos. Y cuando hablamos de principios, son esos ejes rectores que ligan las demás del derecho, en la cual nos dice, perfecto, hay un principio prooperario, por ejemplo, a nivel internacional, donde se habla de que es los derechos más favorables hacia el trabajador. La misma Constitución prevé que cuando existe ambigüedad o choque entre normas, si cabe el término, se aplicará en el sentido más favorable de los derechos hacia el trabajador. Entonces, también recordemos que los derechos son progresivos y no son regresivos. Entonces, partiendo desde esa primicia, esta norma está concebida respetando esos lineamientos. Yo he tenido la oportunidad de leerlo, no puedo tampoco castigar una norma en la cual pues está cumpliendo con los fines. Pero la manera como se lo está interpretando, cómo se la quiere aplicar, es la errónea. La misma norma establece, y por eso la secretaria en este caso, a través de la comunicadora de gobierno, salió públicamente a decir que estaba prohibido topar a militares, policías, docentes, personas médicos, enfermeras. Inclusive yo estaba leyendo un poco más allá, inclusive las personas del Consejo Nacional Electoral, porque tienen sus propias normativas. Ejemplo, el tema del Consejo Nacional Electoral tiene el código La Democracia y este establece sus parámetros de evaluación interno. Al igual que la policía tiene el COESCOP, ¿no es cierto? Entonces tienen sus propias normas que son las que se encargan de regular los procesos de evaluación institucional y por eso no se les puede topar. Adicional, han topado ciertos grupos de atención prioritaria que no pueden ser tampoco despedidos así por así o desvinculados, cabe el término más técnico, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, que son parte del grupo de atención prioritaria que lo establece el artículo 35 de la Constitución. Entonces, si lo vemos en este parámetro, queremos entender de que existen funcionarios que están exentos de esta situación, inclusive la misma norma. Por eso es que se trata de verle desde una perspectiva mucho más ampliada y técnica hacia quiénes van a afectar estas normativas. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Vamos por la parte positiva primero. Vamos por lo positivo. Ah, sí tiene positivo. Vamos. Sí, no, sí tiene positivo realmente, porque algo que es muy cierto en el país es el tema de esta meritocracia o la popularmente conocida la dedocracia. Porque si hay muchos servidores públicos, está demostrado que hay 5 o 6 servidores públicos en un solo cargo, pues, voy a poner un ejemplo, un chofer de una camioneta. Hay 5 choferes para un solo vehículo y están contratados por el gobierno. Entonces, esa exageración de personal o esa situación de gasto corriente por parte del Estado sí debilita las arcas del Estado. Entonces, lo que se trata es que ese vehículo no necesariamente necesita 5 choferes, sino que necesita una optimización de máximo 2 choferes a lo máximo, por decir. Entonces, esos 3 restantes sería la optimización que logra el gobierno. Estoy hablando desde el punto de vista normativo, ¿no? Entonces, si lo vemos así, está correcto. La fusión de ministerios, sí, ha generado controversias, es verdad. Voy a poner o citar un ejemplo, el tema del CENESID, la Secretaría, ¿no es cierto?, del CENESID. La absorbe el Ministerio de Educación.
Quiere decir que el grupo de la gente que está en el Ministerio de Educación tranquilamente podría realizar las funciones que realiza la Secretaría, ¿no es cierto? Es decir, entonces se busca de que los empleados públicos optimicen su trabajo y hasta cierto punto generen un ambiente de trabajo donde puedan eh, ser compensatorio y encargarse de estas funciones de actividades, porque eso es otra, ¿no? Muchas personas dicen que van a desaparecer. No, no, no. Las funciones no, o sea, se absorbe la secretaría, por ejemplo, pero los procedimientos van a seguir ahí, están establecidos en la norma, o sea, eso hay que seguirlo cumpliendo. Un registro de títulos y todo eso va a seguir normal. Lo que cambia es obviamente de personal con optimización. Ejemplo, si a ver, usted antes tenía 8 horas de trabajo diarios, ¿no es cierto? De las 8 horas, posiblemente 3 horas realmente eran de trabajo y las otras 5 horas posiblemente estaba esperando que haya algo que hacer. Entonces dice, no, lo que necesitamos ahora es que sus 8 horas estén plenamente ocupadas del servicio público. Justificadas. Justificadas. Entonces dice, perfecto, ahora va a tener antes no hacía esto, pues ahora va a tener estas funciones también adicionales en su carga horaria, entonces vamos a optimizar. Hasta ahí suena muy bien. Y claro, luego viene un proceso del cual hablamos de una evaluación mucho más rigurosa, que ya no es anual, ahora es semestral, y que pretende o que busca inclusive ya establecer parámetros, y en la cual dice, vamos a establecer desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la optimización de las instituciones, y la última parte que es un poco medio interesante, que dicen que es discrecional, el tema como de evaluar la condición de cuál es la función, si está siendo óptimo o no el funcionario público. Entonces, es ahí donde se genera cierta duda y controversia. Pero evaluar yo creo que también es necesario en el sector público, porque conversaba justamente en el lapso de estos días, y hoy justamente un medio de comunicación me decían, o escribía, y decían, qué extraño que está pasando algo mágico, decían, en el sector público, porque ahora sí están atendiendo de maravilla, porque ahora sí están preocupados por atenderle al usuario. Porque ya se sabe, y algo que no es especulación, sino está en la norma, es que el nombramiento definitivo ya no es una garantía para el servidor público. Tener un nombramiento definitivo ya no es el famoso empleado intocable o inmortal que era antes. Algún momento en tiempos de campaña se hablaba sobre este tema de que los nombramientos definitivos sí eran un peligro para el Estado y un peligro para el gasto corriente también del Estado. Sin embargo, al existir esta figura, hay que distinguir también, porque no se puede generalizar y decir, perfecto, todos los de nombramiento definitivo también que se vayan afuera. No se trata de eso. Se trata de purgar las instituciones públicas para optimizarlas y saber quién realmente está cumpliendo sus funciones, quién se merece quedarse en el sector público y quién no se merece debe de abandonar ese puesto para darle paso a otras personas y juventudes, de lo que habla la ley, para que tengan la oportunidad de servirle al Estado, entendiendo de que el servidor público desde su nombre lo establece, es un servidor del pueblo, del público, pero hemos degenerado ese concepto en el sentido de que ser un servidor público significa una situación de superioridad o inclusive tener una categoría más elevada que el usuario. Entonces hemos degenerado el concepto. Entonces pienso que ahí hay una situación que deberíamos irla canalizando desde esta perspectiva normativa positiva, pero ya vamos a ir justamente hablando sobre ciertas situaciones que en cambio podrían irse degenerando hacia un lado negativo, pero si vamos a ese concepto meramente normativo, en lo personal siento que la norma está bastante concebida. Sí, así como usted lo dice, así leyéndolo de corrido, posiblemente tiene muchas cosas positivas. Sin embargo, sí llama la atención, usted decía algo que es importante. Se hablaba de una evaluación, se hablaba de muchos parámetros que tenían que seguir. Sin embargo, se da la ley y de ahí tenía que empezar la evaluación. Es mi pregunta, es mi duda y la duda de muchos que ahorita están prácticamente ya fueron despedidos o de muchas personas que están intentando enterarse de este tema. Porque satanizar al servidor público también resulta bonito y decir que todo el servidor público así, asado y cocinado y sacar los memes y todo lo que han sacado en redes sociales me resulta fácil, pero no creo que le chante el anillo absolutamente a todos. Entonces, la pregunta es, ¿se aprobó la ley, salió el reglamento y de ahí en adelante tenía que ser el tema de la evaluación? ¿O por qué dicen esto de que ya se dio la ley, se dio el reglamento y empezaron los despidos?
Ya, aquí habría que ver el tecnicismo jurídico, ¿no? Pero en lo personal yo pienso que está muy apresurado. De entrada yo creo que está muy apresurado porque el reglamento acaba de salir, pero presumo que los tiempos corren desde la promulgación de la ley, Ya. ¿sí? Obviamente el reglamento saldrá posterior, pero desde la promulgación de la ley automáticamente se convierte ya en ejecutoria. Entonces esto va a permitir de que los tiempos comiencen a correr. Pero sí, algo que estoy de acuerdo, en cálculos simples no nos coincide los 6 meses para la evaluación, porque hablamos de una evaluación semestral. Entonces tendría que desde la promulgación de la norma tener 6 meses para recién planificar la primera evaluación. Sí. Entonces, ahí yo pienso que ahí sí hay una vulneración de derechos. Por eso decía, aquí hay que cogerlo con mucho tecnicismo jurídico. Y ya es un tema meramente ya de un tecnicismo del derecho. Porque no, si la norma se estableció, y hablando de lo que decíamos hace un rato, si los derechos no son regresivos y no son progresivos, en este sentido estaríamos vulnerando los derechos de las personas cuando no estamos respetando el marco normativo. Si se habla de 6 meses, entonces no se ha cumplido con la temporalidad necesaria para que ellos sean notificados con el tema de la evaluación y esa evaluación proceda de manera responsable, que es lo que se quiere. Es más, la norma establece en la parte fundamental, yo revisaba algo que es muy interesante y creo que les va a valer mucho aquí está justamente. La norma dice: se prohíbe iniciar este procedimiento con base en criterios subjetivos, represalias, desacuerdos personales, afiliación política o cualquier otra motivación distinta al interés institucional debidamente comprobado. Quiere decir que esto no es criterial 100%, como se decía. Quiere decir que no se puede por un tema de una riña personal si no me cae ese empleado, entonces por eso le voy a retirar del puesto. No, está prohibido por la norma. Entonces ahí tienen el primer insumo. Si es que algún empleo, algún jefe inmediato superior, que por cierto tampoco está exento de las evaluaciones, porque habla también de jerarquías dentro de la institución pública, entonces también tienen que ser evaluados. Entonces, si es que esta persona fuera criterial y simplemente usted siente y presiente que está o responde a una riña personal, pues hay una prohibición expresa legal. Entonces, ahí sí caemos en un tema de vulneración de derechos. Pero me da la sensación que ni siquiera quien está ejecutando la ley la está leyendo. ¿Y podría esto llevarles a problemas mayores quizá? No es que les va a llevar, ya les está llevando. Habíamos hablado ya de un ejemplo aquí en la provincia del Carchi, en el cantón Tulcán, en el Hospital Dávila. Hay una desvinculación de un cardiólogo, ¿no es cierto? Que está muy sonado. Increíble. Está muy sonado. Dan Sandoval, un saludo por cierto. Y claro, está muy sonado. Y creo que la misma asambleísta Pozo ya hizo un pronunciamiento de que iba a hacer un seguimiento exhaustivo para la restitución inmediata. Me parece lo pertinente porque es una vulneración de derechos evidente cuando hay una prohibición expresa sobre ese sector de la población, el esquema de la salud. Médicos y enfermeros no pueden ser sometidos directamente a esta norma cuando tienen sus procedimientos internos. Entonces, la desvinculación, a mi criterio, es ilegal. Hay una vulneración de derechos y esto procede de una acción de protección que me imagino que debe ya inclusive haberla planteado. Y eso le va a costar realmente al director del hospital y luego, ¿por qué no? Inclusive al mismo gobierno le va a salpicar. Cuando ya sabíamos otros temas adicionales, ¿no? De supuestos abandonos de puesto por parte del director. Entonces, eso podría acarrear otras consecuencias adicionales. Profesionales de la salud, en el caso de la enfermería, que también están preocupadas. O sea, pienso que esta norma no está diseñada estrictamente para ellos, salvo algo. Ahí viene, a veces en el argot común dicen algo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y tal vez podrían someterse a este régimen de evaluaciones como un mecanismo para que la calificación sea la que determine si da continuidad o no. Pero como tienen sus normas específicas, tendrán que seguirse rigiendo a las normas, salvo que a futuro se exista una nueva reforma a estas normas que se alinee a lo que dice esto. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio fundamental, ya lo dije. Se interpretará en el sentido más favorable al trabajador. Y si los miembros de la salud tienen su propia norma, lo más favorable para ellos es seguirse manteniendo en el tema de su norma. Entonces, aquí yo creo que va a haber una controversia de criterios, pero sí hay que estar muy atentos a lo que va a decir el máximo organismo de expresión jurídica en el país, que es la Corte Constitucional del Ecuador. Bueno, y sí, todo el mundo está pendiente de ello. Mil disculpas, me equivoqué, es el doctor Dani Montenegro, cardiólogo, a quien le enviamos un saludo y por supuesto lo estamos siguiendo también en medios de comunicación y pronto también lo tendremos aquí para que dé a conocer su caso. Porque vuelvo y repito, esto le va a presentar al Estado también un tremendo inconveniente
ya que no se está cumpliendo ni siquiera lo básico que dice y que expresa prácticamente lo que es la ley, que es la evaluación. O sea, y como ellos mismos lo dicen, ¿no? En las entrevistas, usted escucha a una enfermera también de otro hospital, se quejaba el día de hoy. Tengo mis evaluaciones con, ni siquiera evaluaciones, la gente dice, la gente me busca, la gente pide que yo los atienda y resulta que me botan del hospital. Situación similar de compañeros del doctor Dani Montenegro que decían, es uno de los mejores cardiólogos, apoya siempre, está ayudando, está atento y resulta que de un día para otro los desvinculan. Entonces, todo esto se está generando en una ola de malos entendidos, específicamente de quien lo está ejecutando, de quien está procediendo con este tema de la ley. No están haciendo caso, pero sin realizar los procesos respectivos. Pues, si usted lo decía hace un momento, muchos actúan con el desconocimiento normativo. Y es penoso en el país esto, ¿no? Y así un rato le decía, no solamente los directores de diferentes departamentos de las diferentes estamentos del gobierno, son mismos asambleístas a veces. Ni siquiera leen los proyectos de ley para saber lo que estaba. Ya tenemos uno de los ejemplos, perdón que sea un poco redundante, hace tiempo atrás en campaña decía requisitos para ser asambleísta. Por favor. Creo que me había dado mucho a eso, ya creo que hasta me había cansado. Pero ahí están los resultados. Asambleístas haciendo dibujitos, asambleístas leyendo ChatGPT, asambleístas con desconocimiento que no tienen, o inclusive asambleístas abusadores de menores. ¿Qué clase de ejemplo normativo desde ahí estamos realizando a los directores? Sí, ¿cómo puede quejarse todo un director su desconocimiento si inclusive en la misma matriz donde está quedando las normas no se está teniendo una corresponsabilidad? Entonces, claro, actuamos simplemente por el tema mediático. Salió la norma y lo primero que escuchamos en las noticias: desvinculación de servidores públicos por el tema de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, como ya hay esa figura, llega a mi oído y dice, no, ahora es cuando tengo la oportunidad de sacarle a esta persona que yo deseo, ¿no es cierto? Entonces, aplico la norma a mi simple albedrío y le establezco una evaluación, o tal vez simplemente lo desvinculo porque digo, ahora ya lo puedo por tema de optimización, se va afuera, gracias. Pero ese desconocimiento le genera un daño al Estado ecuatoriano, porque eso va a representar, si es que el doctor Dani Montenegro, la justicia le llega a dar la razón en una vulneración de derechos, recordemos que existe la famosa reparación integral. Y la reparación integral va a causar el tema de su daño moral, el tema de su proyecto de vida, el tema laboral, su desvinculación, y eso va a cambiar obviamente una corresponsabilidad para el Estado. Entonces, en ese sentido, pienso que no estoy festejando lo que le pasó al doctor Montenegro, pero pienso que es el inicio y un peldaño que les puso en alerta a todas las instituciones, no solo en el Carchi, sino a nivel nacional. Deben estarse dando muchos casos a nivel de todo el Ecuador. Pero hay que entender entonces la dinámica de cómo funciona. Y es verdad, concateno con aquello. Tendría que esperarse la temporalidad de 6 meses para comenzar el proceso de evaluaciones, para inclusive saber cómo se van a hacer las evaluaciones de manera técnica. Y la norma también establece algo bonito. Dice que una vez que se han desvinculado todos estos, llamémoslo, y sí es verdad, no quiero meter en el saco, y mi saludo, siempre he dicho, mi saludo para todos los servidores públicos buenos, en serio, porque ser servidor público también es una misión bien delicada. A veces batallar también con el usuario, que a veces no tiene razón, también es muy difícil. Es muy difícil. Pero a la vez también existe del otro sector y del otro. Sí, estamos de acuerdo. Pero necesitamos, sí, fortalecer y garantizar a aquellas personas que sí le rinden y le brindan servicio al país. Y si han tenido cierta deficiencia, también es el momento para recapitular y decir, listo, soy un funcionario y ahora tengo que dedicarme más porque ahora sí mi trabajo está en riesgo. Sí, ya digo, nombramiento definitivo ya no es una garantía, pero los pobres de nombramiento provisional. Y aquí viene otro tema, liquidaciones. Justo para allá me iba a ir. ¿Qué pasa con las personas que ahorita les están diciendo, bueno, gracias, vaya? Cuando sabemos, y ayer escuchaba algo más gracioso todavía, cuando sabemos que el país no tiene liquidez, dicen que no tiene plata para liquidarte y que te van a dar en bonos. Disculpen, ¿voy a poder pagar mi deuda en bonos? Esa también es una de las preguntas y de las incógnitas que se hacen las personas que están en este momento conectadas con nosotros. Exacto. A ver, lo primero, un poco para entender una dinámica muy simple. Existen dentro del esquema laboral y dentro del servicio público, cuando una persona se desvincula de manera ilegal, arbitraria, digamos así, tiene derecho a que se indemnice todos los años trabajados, ¿no es cierto? Y que esto obviamente sea compensatorio al tema del daño causado por su desvinculación. Y otra de diferente es la figura cuando uno voluntariamente dice yo me voy, y pues obviamente la liquidación es compensatoria al tema
de su voluntad de desvincularse. Pero aquí viene el caso. Aquí no es una desvinculación irregular. La figura es de evaluación. Entonces, y por necesidad también institucional, optimización, dice, a ver, no hay la partida, perfecto, muchas gracias también, hasta ahí llegamos. Entonces la ley ahora le ampara y le faculta y le blinda a esta figura y por lo tanto ya no es ilegal. Entonces, si un funcionario va y rinde sus pruebas y sacó deficiente, inmediatamente motivo de desvinculación. Entonces, eso ya no le da derecho a tener esa compensación de años trabajados, sino simplemente usted no cumplió con lo que dice la ley y por lo tanto desvinculado y su liquidación será mínima. ¿Sí? Entonces, eso sí fue una estrategia por parte del Estado. Y claro, iba mucho más allá. Sí, yo también escuché ese criterio de que se les va a cancelar hasta en bonos. Entonces, yo creo que eso va a generar, y aquí viene el tema, y voy a poner un ejemplo también anterior. No sé si los ciudadanos recuerdan, antes de la promulgación de esta norma, no desvincularon un montón de personeros de Petroecuador con unas liquidaciones millonarísimas. ¿Por qué esta norma no la sacaron antes y por qué no les desvincularon por este procedimiento? Me pregunto yo. O sea, tal vez no habrá también cierta preferencia de haber hecho este movimiento. Eso de lo que supimos de noticias. ¿Quién sabe las otras instituciones? Tal vez ya preveyeron y claro, salieron con buenas liquidaciones y ahora sí, al resto del común, apliquémosle la norma. Pero si es que tenemos esta situación de aquí, debemos entender que no se puede tampoco vulnerar los derechos de las personas. El otro día conversaba con una trabajadora de un gobierno autónomo de otra provincia y me decía, Diego, ¿qué va a pasar? Yo trabajo 15 años con nombramiento provisional. 15 años. ¡Wow! Pero Pero eso no es ilegal. a eso iba. ¿Cuál es el derecho que ella tiene? Que se haya aperturado el concurso de mérito y oposición para que pueda concursar con acciones afirmativas, teniendo ya ciertos puntos a favor por el tema de ya ser nombramiento profesional y por haber servido cuántos años, pero nunca se aperturaron los concursos. Y ahora con esta nueva norma pasa a ser nuevamente una civil y común y corriente en relación de lo que podría ser su liquidación. Le podría decir gracias mañana y todos sus 15 años de trabajo desaparecerá. Entonces ahí viene el efecto social. Tras cada persona existe una familia. Y esa familia tiene componentes, como por ejemplo jóvenes, y estos jóvenes necesitan de ese trabajo de sus padres para que puedan hacer la educación, por ejemplo. Y si su padre ya no tiene, o su madre ya no tiene un salario y comenzaron a entrar en un tema de desesperación económica, pues ese joven ya no va a acceder a educación. Y por ende la universidad ya no tendrá también, o los colegios ya no tendrán el acervo. La gente hace compras. Todo esto va a causar un efecto escalera que va a causar un efecto social increíble sin precedentes. Tal vez eso no lo planificó el gobierno. Ahora hablamos de 5,000. No son 5,000. 5,000 los que pasaron ahorita. De aquí van a ser las evaluaciones y estarán desvinculados muchísimos más, alrededor de 453,000, creo que son empleados públicos nacionales. Serán desvinculados gran cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Hablan de plazas de trabajo para los jóvenes. Fantástico, qué bueno. Pero hablan de un sistema socioempleo que realmente será estrictamente funcional, realmente. Porque cuando yo soy parte de aquello, y también hago una contraposición a la norma, porque también me siento discriminado. Ojo, dicen los jóvenes. No sé si yo todavía me quiera seguir sintiendo joven. No, clarito dice hasta los 40. Creo que Menos 25. menos. Claro, dicen los jóvenes. Decía. La norma dice los jóvenes. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Aquellos que nos hemos preparado y aquellos que hemos sacado maestrías y estamos con doctorado. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ya no somos jóvenes, ya no somos útiles para servir a la sociedad. Entonces, hay ciertas ambigüedades que son de esos justamente los resultados de la falta de análisis profundo de las normas. Sin embargo, es importante entonces entender que el tema liquidaciones hay que tener mucho cuidado, porque ese es el factor del Estado para ahorrarse dinero y que no sea, lamentablemente, y que no sea motivo de engordar nuevamente el gobierno. Sacamos 5,000 y metemos 5,000 que no sea de cuotas políticas, y ahí sí vamos a estar vigilantes los ciudadanos. Que sean jóvenes estudiados, que sean jóvenes que se merezcan, bienvenidos. Pero que se logre ese proceso. No quiero ser pesimista, pero por historia del Ecuador.
no hemos tenido realmente procesos transparentes en gran medida. En lo personal, por sí, a mí me había pasado. Alguna vez postulé para un puesto nacional, y lo voy a decir públicamente, fue para consejero del Consejo Nacional Electoral, y siento que mi carpeta tiene ciertos méritos que de alguna manera han sopesado en el tiempo. Yo un día me atreví a abrir el primer puesto porque me llamó la atención, ¿no? Le dije, bueno, yo creo que quedé en el puesto como 60 y algo, no me acuerdo. Dije, voy a abrir el primer puesto. Me imagino que debe de tener un título en la Luna o en Júpiter, ¿no es cierto? Debe ser alguien wow, o sea, debe ser increíble, ¿no? O sea, dije mi admiración, y como es público, lo descargué. Descargué la hoja de vida y tenía cursos y no tenía títulos y no tenías nada. Y por eso se presentó una acción de protección que lo hicieron inclusive en la costa y por eso se cayó el proceso de consejeros del Consejo Nacional Electoral, que hasta la fecha inclusive no se subsana. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro país. Que no sucedan esas cosas, que lo hagan de manera correcta. Qué bonito fuera lo que estamos viviendo ahora. Que uno vaya al servicio público y ahora sí parece que entrara, pero a un servicio privado, donde ahora sí le atienden muy bien, donde ahora sí el tiempo les alcanza, donde ahora sí los procesos están comenzando a moverse, y que esperemos que el gobierno también esto sea una fiebre positiva, para ampliarla. ¿Por qué no una función judicial? ¿Por qué no también ir por allá un poco? ¿Por qué no ir por los otros funciones del Estado también para lograr optimizaciones? Entonces yo pienso que aquí hay una situación que nos va a conllevar, si lo aplicáramos de buena manera, yo pienso que sería muy positivo para el país. Pero si seguimos haciendo las cosas de manera irresponsable por nuestra ecuatorianidad, de aplicar la norma a nuestro libre albedrío, vamos a seguir viendo lo que ya está pasando. Acciones de inconstitucionalidad inclusive se podrían presentar y lo que posiblemente se viene. No estoy llamando a eso. Yo creo que en el país todos queremos paz. Ya tenemos un tsunami que también se nos viene encima. Pero hay que tratar de buscar los mecanismos de que no se venga el tema de los paros, el tema de la resistencia, paralizar el país cuando estamos en una crisis social increíble con el tema de inseguridad social. Entonces, yo creo que es momento de hacer un escaneo real y que esta norma permita cumplir su fin real. Y el fin real es optimizar, mejorar el tema del servicio público y disminuir de alguna manera también el gasto corriente, de alguna manera. Esperemos que en el tiempo pues se den los resultados, pero creo que en definitiva hay mucha incertidumbre y por eso la solidaridad, porque hay cosas que inclusive los compañeros psicólogos lo saben. A veces uno no quiere tomar en cuenta eso, pero ellos hablan de la famosa salud mental y todo este parámetro nuevo. Y cuando hablan de la salud mental, decían, no sabe el nivel de depresiones y enfermedades que están teniendo la gente que está en el servicio público también. Y me suele decir, sí, no podemos poner el mismo saco a todos. O sea, han sacado memes a diestra y siniestra y eso genera incertidumbre. Por eso tuve justamente unas amistades que me preguntaban temprano, me decían, pero ¿y las enfermeras vamos a salir del puesto de trabajo? ¿Y qué va a pasar con nosotros? O sea, eso genera ansiedad y esa ansiedad genera cuadros que podrían llevarles justamente a enfermarse, inclusive, porque es el trabajo del día a día. Entonces yo creo que aquí el gobierno debería establecer los parámetros necesarios comunicacionales también que permitan difundir de mejor manera, cristalizar las cosas y sobre todo que se dé el tema de la transparencia en los procesos y que esto nos conlleve a mejoras en la sociedad. Para ir a hacer corte comercial, yo solamente quiero hacer el llamado a todos ustedes que nos están viendo a no satanizar este proceso en contra del servidor público, porque recuerden que hasta el momento dicen, pues nadie los va a contar, dicen que son 5,000. Y de esos 5,000 seguramente también está su vecino, su vecina que hacía compras en la tienda, que iba a su local comercial, que iba a arreglar el auto, que hacía compras cuando usted traía cositas para vender a la frutería o a diferentes lugares. O tal vez estudiaba en el colegio donde usted está dictando clases. Tengamos muchísimo cuidado y muchísimo tino. Aunque las redes sociales se prestan para todo, tenga cuidado de lo que habla, porque la crisis de uno, créame, es la crisis de todo el país. Esto nos puede empobrecer absolutamente a todos. Y no defiendo, ni solapo, ni mucho menos, a quien servidor público que haya atendido mal, ni mucho menos. Pero aquí las evaluaciones deberían ser quienes generen los resultados. No el odio político, no la persecución, ni tampoco el resentimiento de un gobierno que no sabe
cómo hacer para tirar o simplemente está siguiendo el capricho y la gana de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Y bueno, regresamos para seguir hablando de este tema que nos tiene a todos muy, pero muy interesados y muy, muy al pendiente. Ahora hablemos, doctor, de un tema que va un poquito más allá. ¿Qué pasa con el tema de la Corte Constitucional? ¿Cuánto tiempo se demorará en ver el sinnúmero de demandas que estoy segura que le están llegando? ¿Y qué pasa con estos funcionarios que están poniendo actas de Acciones de acciones de protección? ¿Qué pasa? Sí, bueno, la Corte Constitucional, presumo, o mejor dicho, en esencia y en ciencia, la Corte Constitucional es el organismo encargado de velar por el cumplimiento estricto del mandato constitucional. Entonces, si lo vemos desde esa línea, la Corte Constitucional tiene la obligación de hacer respetar la Constitución. Pero ha pasado ya muchas veces, inclusive de la Corte de Ramiro Ávila, desde antes inclusive, que se han emitido miles de resoluciones ya. Es más, la misma Corte ha habilitado ahora en su portal ya un buscador en línea, porque ya son muchas las resoluciones que existen de Corte Constitucional, que han generado precedente jurisprudencial a nivel constitucional. Quiere decir que lo que dice esa resolución básicamente viene a ser como un accesorio a la Constitución de estricto cumplimiento. La llamaría como una Constitución paralela. Entonces, lo que diga la Corte Constitucional podría ir en dos sentidos. La primera, hacer garantizar los derechos de los trabajadores y declarar inmediatamente la vulneración del derecho de los trabajadores y por ende, ¿por qué no pedir ya la inconstitucionalidad de la norma? Y darla de baja. ¿Qué va a pasar con todos esos servidores públicos que ya les desvincularon? ¿Qué va a pasar con todo ese caso de personas que ya les mandaron a la casa? Pues entonces tendrían que nuevamente reintegrarles su puesto de trabajo, inclusive hasta con reparaciones integrales. Presumo que la Corte no se va a arriesgar a eso por la línea como viene manejando el gobierno la situación. Y lo que va a hacer la Corte Constitucional es darle viabilidad a la norma. Y si le da la viabilidad a la norma, es muy probable que bloquee muchas acciones de protección que se planteen en contra del gobierno. Y ahí sí la garantía jurisdiccional posiblemente llegará a desnaturalizarse o se pretenderá desnaturalizarle para que el concepto de la garantía jurisdiccional ya no vaya en ese sentido de protección en contra de esta norma. Entonces aquí yo creo que la Corte Constitucional se está justamente tomando su tiempo para tomar, porque recordemos que también no es tan simple como parece. Su motivación tiene que ser muy robusta porque hay muchos juristas a nivel del Ecuador y constitucionalistas que podrían revisar la norma y saber si realmente lo que se está dictando es procedente. Pero presumo que le van a buscar la ruta o el camino, es una presunción, podrían buscar la ruta o el camino para que la norma tenga su viabilidad y esto no signifique una situación de poder regresar en el tiempo y volver nuevamente a restaurar el régimen. En pocas palabras, es que esta norma no funcionó, lo veo bastante complicado. Entonces yo creo que la Corte lo que va a hacer es de una u otra manera darle viabilidad. Complicado, en realidad, cada uno se queda escuchando y se queda anonadado con este tipo de situaciones que en realidad no vemos que tiene salida. Vuelvo e insisto, no es una defensa al servidor público, es una defensa a los derechos que se han logrado prácticamente con fuerza, con sudor, con lágrimas en las calles. ¿Y qué le espera al Ecuador? Lo que usted decía, sería increíble que nuevamente vengan las huelgas, los paros, pero es el único lugar donde se han hecho respetar derechos, es el único lugar donde se le escucha al pueblo. Entonces, yo, en cambio, desde mi parte diría que no sé lo que le espera a mi país, porque en este momento estamos en
pasando una de las situaciones que nos ha golpeado, pero hasta estremecernos. Mi solidaridad con aquellas personas que son cabeza de hogar, madres solteras, y que en ese momento les están enviando a su casa simple y llanamente por la nueva ley, pero que nunca ni siquiera pasaron por ni siquiera una evaluación en estos casos. El tema de la evaluación, como estábamos hablando hace un rato, que es una de las razones, ya que existen 4, según me explicaba fuera de cámaras, el tema de las evaluaciones, ¿habría algo que ustedes como abogados constitucionalistas, algo puedan hacer para defender a estas personas o para ayudar a estas personas que se respeten sus derechos ahora que nos estamos dando cuenta que quizá ni siquiera están leyendo bien la ley quien está tomando la decisión de separar a esos funcionarios? Sí, yo creo que desde el punto de vista constitucional es muy importante que se respete el debido proceso. Y cuando hablamos del debido proceso es que se debe respetar los tiempos, las temporalidades y lo que establece claramente la norma. Entonces, yo creo que cuando existen, vamos a suponer o a presumir, que mañana me notifican que va a haber una evaluación a las 3 de la tarde. Eso podría considerarse un poco ilegal, porque pienso que para una evaluación también se requiere cierto tiempo o temporalidad para la preparación. Creo que es algo que debería darse, salvo que realmente las consideren sorpresivas. Pero yo creo que eso podría caer en un tema de ambigüedad cuando deberíamos tener, o mejor dicho, tenemos normas claras en base a lo que es inclusive la seguridad jurídica, pero el debido proceso debe respetarse. Y ahí está la garantía para los servidores públicos, porque no puede ser posible tampoco de que de manera irregular, ilegal, como inclusive se ve la norma por preferencias o por riñas personales, se quiera desvincular a una persona. Pienso que ahí sí el derecho tiene que amparar, porque también existe otro principio fundamental, o un derecho también que se conoce, la igualdad y la equidad para los ciudadanos. Entonces, todos deben ser tratados en igualdad de condiciones sin discriminación alguna, y se merecen los mismos derechos y oportunidades. Pero claro, si es que el ámbito constitucional debería amparar en ese esquema, es en ese sentido. Pero por el tema de evaluaciones pienso que es lo correcto, porque el país sí necesita, a nivel general, esta optimización de personal que esté capacitado, que tenga en este caso, la preparación necesaria y que va a obligar inclusive a ciertos funcionarios públicos ahora sí a ocupar los diferentes espacios para seguirse capacitando, los cursos necesarios, diplomados y demás situaciones que le permitan ir adaptando su conocimiento, mejorando su conocimiento y brindar un mejor servicio, ¿sí? Voy a tomar un ejemplo un poco medio popular. En Guayaquil hace mucho tiempo atrás dijeron, perfecto, pedimos un alza de pasajes, ¿no? Un alza de pasajes. Dijeron, perfecto, les vamos a conceder la alza de pasajes, pero a cambio necesitamos que le pongan aire acondicionado al bus, que mejoren el tema de sus controles de llantas, ahora sí vamos a estar mucho más ¿no es cierto? Había condiciones y contraprestaciones. Entonces ya no les gustó mucho y dijeron, no, pues es que nos va a salir más caro, pero es la contraprestación. Entonces ahí es donde uno dice, perfecto, el usuario va a pagar un poco más, pero también necesito una mejora en ese servicio que me permita decir, perfecto, yo voy a pagar un poco más, pero necesito una mejora de ese servicio. Lo mismo pasa acá. Si yo pienso ser un servidor público, la mejora es capacitarme para darle una mejor atención al ciudadano. Y si le doy una mejor atención, ¿por qué tendría que temer que me boten del trabajo o que me desvinculen del trabajo? Si viviéramos en un estado realmente que se cumplan los fines reales, no habría por qué temerle. Pero sí entiendo también incertidumbre de muchos servidores públicos buenos, como el caso del doctor inclusive Montenegro, que ya digo, es un poco salió del tema del contexto porque no era pertinente, están exentos y tenía que ser evaluado con su propia norma. Pero posiblemente funcionarios que han desempeñado, han hecho sus puestos de manera responsable, podrían ser desvinculados también. Y muchos funcionarios públicos que sí conocemos que han tenido compromiso real por hacer bien las cosas, podrían ser separados de las instituciones. Entonces ahí yo pienso que habría que analizarlo de manera responsable para que las evaluaciones que se van a aplicar sean objetivas y no manipuladas, que sean reales, donde realmente inclusive creo que un poco, bueno, yo soy docente universitario también, y por lo general cuando yo aplico las pruebas a mis estudiantes, ¿cuál es mi respaldo? La prueba.
porque yo la califico y por más recalificación que pida, digo, mira, Muy todo. aquí está con su puño y letra. Sí. Entonces quiere decir que la calificación que usted sacó se la merece. Y si esta calificación usted sacó, ¿usted me puede a mí reclamar sobre eso? No, porque ya es una responsabilidad personal. Exacto. Entonces, para ser un buen funcionario público, entonces ahora es necesario prepararse, cambiar la actitud, cambiar absolutamente todo, porque de eso depende mi permanencia. Entonces creo, en lo personal, que eso sí es correcto. Pienso que eso va en beneficio de las mayorías, entendiendo que el derecho también actúa en el sentido de la protección de las colectividades. Y aquí hay ecuatorianos que creo que nos hemos cansado a nivel general de quejarnos del servicio público. Entonces, lamentablemente, en el argot popular también se dice que por uno pagan todos. No debería ser así, pero en la práctica no sucede. A veces es como una guerra, ¿no? Donde civiles inocentes podrían salir afectados producto de una situación bélica. Pero a veces estas situaciones son necesarias para tratar de purgar el país. No sea lo correcto estas palabras en el sentido de decir, estamos comparando con una situación bélica, sino que creo que era necesaria esta revuelta institucional que permita darle un mayor compromiso. Yo hace muchos años atrás, yo tuve la oportunidad de servir en el Ministerio de Inclusión Económica Social en la ciudad de Quito. Fui gerente de proyecto emblemático y por una temporada también fui subsecretario a cargo del grupo de personas con discapacidad. Y cuando alguna vez tuve una experiencia de aquellas, entendí que así como había buenos funcionarios, también había funcionarios que le hacían daño a la institución. Personas que podían acreditar bonos a personas que no lo merecían, pero que por corrupción interna se las estaban acreditando. Y es más, había denuncias que no tengo pruebas de aquello, pero sí en el sentir popular se decía que les cobraban un porcentaje para poderles dar el bono, y de ese bono ellos tenían que pagar un porcentaje a quien les otorgó o a quienes ayudó a conseguir ese bono. Entonces vivimos en un estado donde creo que lo principal, y siempre voy a atacar aquello en general, vivimos en un país donde nos hemos descuidado completamente de la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. En educación está la principal fuente de progreso de los países. Si nosotros no seguimos o seguimos tomando de manera muy escueta la educación, si seguimos tomando, o mejor dicho, vivimos también en un país donde los profesionales y los jóvenes que van saliendo profesionales, la gente se va titulando y seguimos cogiendo méritos académicos, nos damos cuenta de que ya no sirven los títulos académicos. Hemos perdido la esperanza, porque un título académico ya no es una garantía. La garantía es tener al padrino, al amiguito, a la famosa palanca, la meritocracia, y ese es en el argot popular. Qué pena que los puestos públicos parecen carta de restaurante, que tienen precios establecidos. Yo he visto en carne propia cómo madres de familia andan reuniendo dinero para pagar cuotas de 3,000, 5,000, 6,000, 10,000 dólares por un puesto. ¿Y cuándo me enteré yo esto? Cuando tuve la oportunidad de ser un candidato a la Asamblea Nacional. Porque la gente confía, escuchaba el discurso y decían, posiblemente aquí hay una esperanza. Y venían con sus criterios y decían, doctor, esto está pasando, esto hay que cambiarlo. Y con instituciones de aquí, del Carchi. Entonces, eso es nefasto. Eso es terrible. Porque si seguimos envueltos en esa corrupción es producto de la falta de educación y de valores que estamos dando a nuestra juventud y a nuestros profesionales. Devolvamos la esperanza. Ojalá esta norma sea real. Ojalá esta norma permita que a través del portal de empleo puedan acceder realmente jóvenes capacitados. Qué orgullo sería inclusive para los padres que un hijo que ha estudiado tenga la oportunidad de servirle al país de manera óptima y a través de sus conocimientos. Pero no solo por 3 meses y como pasantías, sino que en realidad vayan a trabajar por el desarrollo del país, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que deja una ventana abierta a la duda y a la... Claro. Bueno, recordemos que el tema de 3 meses justamente es el tema regular, uno tiene que cumplir el tema de la prueba que se conoce. Si pasa los 3 meses, pues obviamente el contrato irá por 1 año, y si pasa los 1 año, les oiga, Esperemos que así sea, que la oferta ahorita solamente es 3 meses de pasantía, no le aseguren nada más. claro, es que no De pasantía, no, después veremos si es que Esperemos que esto genere un verdadero compromiso que permita al Ecuador avanzar
porque tanta falta nos hace. Creo que en el Ecuador estamos tan desmotivados y mi saludo igual para nuestros queridos hermanos migrantes que sé que a través del internet pues podrán observar este programa. Porque hay que vivir las realidades también locales y yo sé cómo en el extranjero al Ecuador lo llevan en el corazón, nuestros hermanos migrantes. Creo que se han vuelto mucho más ecuatorianos que los que vivimos aquí adentro mismo. Porque es como en el sentido normal, ¿no? Cuando se dice, solo cuando se pierde una persona se le extraña. Así es el país, solo cuando uno se aleja se extraña mucho el país. Y esa gente tiene un sentido de patriotismo muy elevado. Y mucha gente se va del país porque ya no encuentra aquí las esperanzas necesarias y tiene que emigrar. Y tiene que ir a someterse a gobiernos internacionales donde inclusive el Ecuador se disciplina, los ecuatorianos se disciplinan allá. Porque saben que las normas son diferentes, porque saben un país extraño. Pero cuando regresan acá al Ecuador se dan cuenta de que extrañan su patria. Pero cuando regresan a su patria, desde que pisan el aeropuerto, comienzan a sentir la corrupción. Sí. Entonces, ese cáncer social de la corrupción es el que hay que atacar. ¿Y cómo atacamos eso? Primero, desde la educación. Alguna vez habíamos hablado, o sea, todo es una cadena, no es tan fácil esto. Porque si tuviéramos buenos chicos educándose, tendríamos tal vez un criterio de votación mucho más objetivo y unas normas que permitan votar solamente a las personas de manera facultativa. Alguna vez se habló de eso, para que no voten todos, sino la gente que con responsabilidad delegue y endose el futuro del país. Y de esta manera acabaríamos un poco con el tema de la politiquería y los regalitos y todas esas cosas. Y de esta cadena vengan realmente verdaderos profesionales a asumir los puestos públicos, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, los ministerios, gente preparada y capacitada, que sacarán el país con sus ideas. Vean, yo soy docente, como lo decía. A mí me da emoción y a la vez me da como que cierta ira interna, que mis estudiantes sacan unos proyectos maravillosos a través de los artículos científicos, las jornadas estudiantiles que tenemos, sacan unos proyectos de ley hermosos. Se los ha presentado a las casas legislativas. Vean, aquí está un lindo proyecto para solucionar los problemas del país. Pero qué pena que solo se creen en papeles. Que las ideas de nuestros jóvenes que son fantásticas no son los que dibujan, sino los que realmente diseñan el futuro del país. Que esos proyectos se queden en el limbo y que no sean aprovechados. Aquí mismo, a nivel local, se han presentado proyectos que han sido interesantes ante los consejos y demás. Pero cuando llegan a las sesiones se olvidan de esos proyectos y lamentablemente actúan por intereses exógenos. Y eso lo único que le hace a quién. Engordece posiblemente los bolsillos de determinados personajes, pero empobrece a la sociedad. Entonces es ahí donde debemos captar la atención de que en la educación está la primera fortaleza, porque ahora los chicos todo es ChatGPT, inteligencia artificial. Y por último, si van a ocupar inteligencia artificial, no lean todo el contenido como el asambleísta, pues. Y van a usar, lea bien primero. Claro, no lean las recomendaciones de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que estamos en una situación social muy precaria, que debemos preocuparnos. Y debemos preocuparnos por el tipo de gobierno, y no quiero ser muy drástico en esto. Pero lo decíamos creo que antes de iniciar el programa. El problema no está estrictamente en los gobernantes o en las instituciones. El problema está en nosotros los ciudadanos. Y ahora saqué cero, sí. Que a través del voto endosamos la responsabilidad en las personas no indicadas. He visto a nivel nacional y a nivel local gente muy preparada que ha querido llegar a la palestra política, pero no se ha podido, primero porque no tenemos ese gran aparataje económico para poder competir con estas mafias políticas. Pero hemos tenido nuestras ideas para tratar de cristalizar y poder llegar a hacer las cosas en favor de la sociedad. Un día yo me preguntaba y decía, mejor que mi familia me preguntaba, ¿por qué te metiste a esto? Si te desgastas. Pero creo que creo que tenemos una concatenación que decíamos, hay una pasión por el periodismo acá, y a veces no se necesita robustecerle económicamente, sino que es la misión de informar y hacer las cosas. Así pasa acá también. Mi historial es tan largo en eso que siempre mi misión ha sido servirle a la ciudadanía y luchar por los derechos de las personas. Entonces,
A veces me dicen, pero ¿por qué te desgastas económicamente, físicamente? Porque es como un chip integrado en ciertos ciudadanos que tenemos esa misión, nacimos con esa misión. Pero lamentablemente, la ciudadanía no entiende aquello. Y le damos posiblemente el voto de confianza a personas que luego sentimos el mismo, y no hablo de esta provincia a nivel general, nacional, que una vez que ya le damos el voto, ahora sí estamos arrepentidos y decimos, ¿por qué le dimos el voto? Porque hemos cometido muchos errores, lamentablemente, en el país. Aquellos que ahora ni siquiera leen el proyecto, fue César. Exactamente, y ahí está la corresponsabilidad. Entonces, no nos quejemos muchos, estoy seguro. Acciones matan pasiones. Habrá muchos servidores públicos que votaron en su papeleta por el actual presidente de la República. Por poco, e idolatrando la figura inclusive del candidato, a través de una imagen publicitaria que fue el famoso cartón. Y ahora que se encuentran sumidos en esta situación de desvinculaciones por culpa de una decisión de por quién votaron, no sé si todavía tengan las ganas de seguir pensando como inicialmente le dieron el voto. Lastimosamente el pueblo es mal llevado, ¿no? Lastimosamente el pueblo es mal llevado. Vota por el fanatismo, por la emoción, por la alegría, por esos pequeños dulces, por esas pequeñas cosas que les ofrecen, pero nunca se pone a ver más allá. Bueno, estamos casi a nada de cerrar. Estimado Diego, muchísimas gracias. Nos queda muchísimo por hablar, muchísimo. El tiempo es cortito, pero sí quiero que cerremos con algo. Un mensaje para la ciudadanía de aliento, porque creo que estos son momentos críticos, estos son momentos difíciles, pero un mensaje de aliento desde el derecho también, ¿no? Diciéndoles que si bien no se les garantiza un 100%, pero de que hay esperanza de que hacer el llamado de que se hagan las cosas bien, como se deben hacer, no tomarlas simplemente a gusto, paciencia y hacer y deshacer. Sí, bueno, voy a partir de algo, ¿no? Muy rápidamente. Un presidente latinoamericano lo dijo. Un país no es pobre, un país tiene dinero siempre y cuando no se roben el dinero. Y creo que la esperanza de nuestro país está en la esencia de los ecuatorianos. Yo aún confío en eso. El ecuatoriano es tan unido que cuando hay un partido de fútbol nos unimos de una sola voz, olvidándonos de todas las discrepancias políticas y todo, y gritamos un gol a viva voz. Y cantamos un himno nacional con qué efervescencia, de patriotismo. Somos un país unido. Cuando hay desgracias, estamos ahí para ayudarnos los unos con los otros. Somos un país de madera de guerreros, como inclusive lo hacen en la costa, en Guayaquil. Somos un país que se ha forjado con grandes luchas, con grandes escritores, grandes pensadores. Pero lo único que necesitamos es devolver la confianza no a solamente a los políticos, sino a nosotros mismos. La responsabilidad de devolverle la esperanza a este país está en nosotros. Sí podemos. Hay países a nivel internacional, Dubái, una ciudad tan millonaria a nivel y conocida a nivel del mundo, construida en un desierto. En los países asiáticos tienen que poner plantitas en los edificios porque tienen baja producción agrícola justamente porque han consumido a nivel del concreto sus ciudades. Pero si venimos a ver al Ecuador, tenemos una magia de recursos y de tantas cosas y decimos, pero si somos un país petrolero, ¿por qué estamos pobres? Y la respuesta es la corrupción. Que no nos roben las esperanzas. Volvamos a soñar en un país tricolor, porque hasta eso les he dicho a mis estudiantes. Se ha perdido hasta el sentido patriótico por culpa de la falta de esa materia, inclusive de cívica, ética y moral en las escuelas y colegios. De ni siquiera saber qué significaba el escudo o qué significaban los colores de nuestro país. Este es un país rico, es un país lleno de oro, como lo dice. Es un país de océanos, es un país de ayes, de plataformas. Es un país donde la sangre de nuestros guerreros ha derramado por luchas, o sea, somos guerreros. Somos un país que ha tumbado presidentes cuando ha sido necesario. Hemos tenido las agallas para hacerlo. No estoy llamando a la resistencia, pero inclusive Montalvo lo decía. La juventud es justamente esa voz de levantamiento de esa indignación social que permita hacer temblar a los estados de gobierno para hacer sentir la realidad de la sociedad frente a estos tiranos, como los llamaban. Entonces, necesitamos cambiar el estereotipo. Somos capaces de muchas cosas.
pero que nos devuelvan las esperanzas. No más a la corrupción, y debemos sentir y soñar que somos un país potencial y que podemos llegar inclusive a soñar como alguna vez vanamente nos llevaron a soñar, aunque la aterrizada fue muy fuerte también, pero alguna vez soñamos con un país que vivíamos del turismo inclusive, que nos llegaron a conocer a nivel internacional, pero que luego también nos robaron las esperanzas. Así que no perdamos las esperanzas y sigamos soñando. Así es, estimados amigos, un tema complejo, un tema complicado, pero como ya lo hemos dicho aquí, hay que humanizarse, ¿no? Hay que humanizarse, no lo veamos tan de lejos, porque al final del día todo esto nos trastoca absolutamente a todos. Dejemos quieta esa red social si no vamos a apoyar, si no vamos a ayudar. Que para atacar está a cualquiera, ya tenemos los bots que son pagados por un sinnúmero de partidos políticos. Usted vuélvase humano, ¿sí? ¿Por qué le digo vuelvas? Porque estamos perdiendo esa humanidad de la buena vecindad, de los buenos amigos. Ya no llamamos, ya no escribimos, ya no nos comparecemos. Ahora simplemente lanzamos piedras a todo el mundo, no importa si hace bien, si hace mal, solo nos bajamos en la crítica, en el odio. Basta, basta. Si no vamos a escribir algo que permita florecer, tenga la bondad, no escriba. Te pido de favor, porque en estos momentos tan difíciles para mucha gente, lo que menos podemos hacer es seguir lanzando odio. Es la invitación que yo les hago. Muchísimas gracias. Como siempre, este programa está abierto para absolutamente todos ustedes. Hagan sus preguntas, envíennos todas las dudas que ustedes tengan. Nosotros vamos a estar aclarando absolutamente todo. Claro, gracias aquí a la invitación de nuestro querido Diego Boca, que el día de hoy también nos ha ayudado mucho y nos ha dado vía en este programa. Y como siempre, estamos aquí para ayudarlos, porque esto es Brújula Política, para encontrar un norte de esto, de los que muchos detestan hablar de política, pero que en realidad es lo que rige nuestras vidas. Y solamente cuando entendamos, la amemos, la respetemos y la promulguemos, vamos a hacer de esto un país mejor. Estimado Diego. Muy buenas. Muchísimas gracias a Brian Ortega desde su hogar, desde su casa, es donde estamos llegando a ustedes con este gran programa. Muchísimas gracias, Titán Producciones. Nos vemos la próxima semana. Antes de irnos, nos quedamos nosotros disfrutando de Fogán Resto Bar y unas salitas espectaculares. Muchísimas gracias como siempre a Fogán. Buenas noches.